Bienvenidos a Periodismo Patriótico. Soy Alejandro Krivitsky. Hago periodismo patriótico desde la provincia de Formosa, de la patria profunda de la Argentina. Y soy miembro fundante del Movimiento Soberanista Argentino. En este video te voy a explicar con números y datos precisos y con fuentes cómo la partidocracia argentina, en 40 años de democracia, ha fracasado. Todos los gobiernos fracasaron. Te voy a decir por qué fracasaron, te voy a dar números con fuentes y también te voy a explicar cuál es la solución que por lo menos desde el movimiento soberanista argentino pensamos que tiene la Argentina para salir de esta catástrofe de pobreza, miseria, marginalidad y extranjerización de la Argentina. Dale un me gusta a este video antes que te vayas, porque eso nos ayuda a que los algoritmos nos tengan en cuenta. Suscríbete al canal si no lo hiciste y es la primera vez que estás. Déjanos tus comentarios aquí abajo porque nos interesa muchísimo, pero muchísimo, tu opinión. Entramos de lleno, prepárate para ver muchos números. Vamos a comenzar con unos mates porque 40 años de democracia, más del 76 al 82 de dictadura, y los resultados son estos que te voy a mostrar ahora. Vamos a ir del presente para atrás. Este va a ser un video así, de hoy, con Milei, para atrás. Y vamos a ver qué nos fue pasando en números en esta democracia, la voy a poner entre comillas, con esta partidocracia que prácticamente casi todos los partidos políticos tuvieron su oportunidad de gobernar y de poder transformar esta realidad, pero no lo hicieron. Vamos a entrar de lleno, de esta forma, a empezar a entender el porqué, la matriz de por qué estamos como estamos. Acordate de dejarme el me gusta, de dejar tus comentarios abajo, porque lo tenemos en cuenta a todo esto a la hora de poder hacer estos materiales. Miremos qué nos pasa. Estos son datos duros sobre la pobreza en la Argentina. Todos, por lo menos mi generación más o menos, desde los 40 a los 60 podemos decir, conocen lo que fue el 2001, ¿sí? La crisis del corralito. En el 2024, ya con gobierno de Milei, te voy a mostrar lo que fue el 2001 y el 2024. 2001, crisis del corralito. La pobreza en esos años era del 54,3%, según el INDEX. Mayo del 2022, datos post-devaluación. La indigencia era del 24,8%, el desempleo el 25,5%. Corralito financiero, default de la deuda, salida de la convertibilidad, dólar 1 a 1, un dólar, un peso, que generaron la caída del PBI a menos 10,9% en el 2002. Eso pasaba en el 2001. Con Milei, en el primer semestre de Milei, la pobreza creció, siguió creciendo. Creció al 55,5%. Yo te dije,
En el 2001 teníamos el 54,3%, con Milei en el primer trimestre 55,5%, según estimaciones de la UCA en base a proyecciones de inflación en junio del 2024. Más datos oficiales más recientes del INDEX en el segundo semestre del 2023, que según el INDEX, 44,7% de pobreza, 17% de indigencia y la inflación en un 276%. Primer trimestre de Milei, ¿sí? Para que vayamos teniendo en cuenta. Y el salario real, una pérdida del 25% frente a la inflación que devoró los salarios en esta gestión de lo que va de Milei. Si tenemos que hacer alguna comparación clave, a ver, empecemos a ver. En 2001, crisis por default y colapso bancario, colapsó todo. 2024, crisis por inflación, más ajuste fiscal, recorte de subsidio y tarifazos, enormes tarifazos. Otra comparación que podemos hacer en la cuestión del empleo. 2001, el desempleo fue el gran problema. Salimos con los clubes del trueque. Acá en Formosa experimentamos una experiencia muy particular porque hicimos una red parecida a la red del trueque utilizando la teoría de Silvio Gesell de la oxidación o pudrición de la moneda y funcionó. Le dimos respuesta al 30% de la economía formoseña. Bueno, 2001, desempleo, el gran problema. Hoy, la inflación erosiona los salarios. El empleo informal está en un 38% o más. La brecha social. En el 2001, la clase media se empobreció masivamente. Hoy hay más pobres estructurales. Villas, asentamientos, crecieron un 50%. Desde el 2001 a hoy, los sin techos crecieron un 50%. Y del 2001 a hoy gobernaron peronistas, radicales, peronistas, el PRO y Milei. ¿Estamos? Bien. Ahora hagamos un periodo más para atrás. El 2001 lo tenemos presente generacionalmente. Esta generación tiene anclado así como la peor catástrofe el 2001, entonces cuando llega Néstor Kirchner y Cristina, claro, lógicamente hay un alivio, una descompresión de toda esa presión de la implosión de la Argentina. Entonces, cuando implosiona algo, cualquier mejora es mejor que la inflación, que la implosión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si no estás de acuerdo, me dejas los comentarios abajo. Porque yo soy de la idea que la única década ganada que tuvimos los argentinos fue entre el 45 al 55, nada más. Lo otro fue parche y ya te lo voy a explicar por qué. Lógicamente, con Néstor y Cristina se mejoró enormemente la situación durante la democracia, pero no se transformó de raíz estructural ni se pudo terminar con la pobreza estructural. Al contrario, se le puso un freno apenas, y ni bien se le sacó un poquito el freno, estalló de nuevo la pobreza. En 1976 se da el golpe de Estado contra el gobierno peronista de Isabel Perón, que quedó a cargo del gobierno luego del fallecimiento del general Perón. La pobreza en 1976, al día del golpe de Estado, era del 4%. Te estoy hablando que hoy estamos en niveles del 57% y en el 76 el 4%. El 4% de pobreza y el pleno empleo justificaron un golpe militar.
Claro, ahora entendemos por qué el golpe militar. Había pleno empleo, había industrias, se movía el mercado interno, no había prácticamente pobreza ni indigencia en la Argentina. Había que terminar con esa Argentina de las chimeneas, esa Argentina industrialista, había que terminarla por orden del extranjero, cosa que Martínez de Oz y su brazo militar con Videla lo lograron. Pero la clase política, la dirigencia, la partidocracia continuó la línea procesista. Nosotros no nos sacamos la línea procesista en economía, no la sacamos. Continuamos con el proceso de reorganización nacional en lo económico. Y los resultados son que en 1976 el 4% era de pobreza, solo el 4%. En el 75, a la guerra de Malvinas, en 1982, del 4% saltamos al 25% de pobreza. Martínez de Oz empezó con la destrucción de la economía nacional y del industrialismo argentino. La indigencia era de 1 de cada 10 argentinos, según el registro oficial en 1980, y saltó al 10%. Las causas son claras. La apertura abrupta de la economía, se abrió toda la importación, la industria nacional quebrada, la deuda externa, que casi prácticamente no teníamos deuda externa, creció de 8 millones que teníamos de deuda externa, que para un país es absolutamente nada, en el 75, ¿sí? 76. Antes del golpe teníamos 8 millones de dólares debiendo. Esa era nuestra deuda externa. A partir de ese día del golpe, saltamos a 45 millones. ¿Y dónde está? 45 millones, crece la pobreza. ¿Qué se hizo con esa plata? 45 millones. Y a su vez se le sumó las deudas privadas que se nacionalizaron, como la de la familia Macri. Apertura económica abrupta, quebrando la economía nacional, la industria nacional. La deuda externa, bueno, se multiplica por 5 y el salario real cae en un 40% entre el 75 y el 83. Cae el salario en un 40% entre 1975, gobierno peronista, 1983, que vuelve la democracia. En ese periodo cayó el salario, subió la inflación, se destruyó la economía. Década del 80. La década del 80, con Alfonsín ya en el gobierno, hiperinflación. Podemos decir hiperinflación y democracia tutelada. 1989, hiperinflación con Alfonsín. La pobreza salta al 47%, máximo histórico para ese momento. La indigencia un 19%. Dos hiperinflaciones. 1989, cuando va a asumir Carlos Saúl Menem, teníamos el 3000% anual de inflación, 3000% anual de inflación. Se estaba con la remarcadora todos los días. El precio del pan, vos lo tenías a las 7 de la mañana a un precio, a las 10 a otro, a las 12 a otro, a la tarde a otro y a la noche cerrabas con otro precio. Así como las bolsas, los mercados, bueno, así era el pan, para darte un ejemplo. Después llegó Menem. Menem y con Menem llega la convertibilidad, 91, 2001, el proceso de convertibilidad que se lo conoce. En el 94, la pobreza baja al 16% y hay un crecimiento por privatizaciones y dólar barato. En el 2001, final de la convertibilidad. La pobreza salta al 54,3%, el desempleo al
23,5%. La clase media consumista de los 90 se enfrenta a la explosión de la pobreza post-corralito. Clase media contra la pobreza post-corralito. Es una paradoja, pero la clase media no acompañó, creyó en el proyecto menemista hasta estuvo a punto de votarlo en las elecciones si no se bajaba con Néstor Kirchner. Ahora, llega Kirchner, el kirchnerismo, luego de haber pasado lo de la Rúa, un presidente cada día durante una semana, 7 presidentes, una locura. Había implosionado todo, se reventó todo. Pero claro, cuando se revienta todo dentro de la pecera y no hay nada afuera construido, bueno, revienta todo, no hay solución. Hoy estamos en otra estrategia, que es construir por afuera de la pecera. La pecera va a reventar, pero esperemos que reviente con una estructura que nosotros llamamos el Movimiento Soberanista Argentino, construido en todo el país como alternativa frente a la pecera. Y ir hacia una nueva democracia y la toma del poder con una nueva constitución. Ya vamos a hablar y vamos a tener un video solamente de eso. Pero sigamos el lineamiento de qué ha hecho la partidocracia procesista, continuando con las mismas políticas económicas, un poquito más teñida de progresista, otro de más de derechita, pero nadie se salió de la política estructural fijada por Martínez Gross. No se salió de eso, aunque quieran disimularlo o maquillarlo. El kirchnerismo gobernó del 2003 al 2015. Del 2003 al 2011 hubo un crecimiento con lo que los economistas hablan los commodities. La pobreza bajó del 54% al 25%, según el INDEX, cuestionado, pero según el INDEX. La UCA estima que un 30% en el 2011 utilizando una metodología diferente. En el 2015 se da el final de Cristina. Cristina termina su mandato y termina con un 29% de pobreza. Vamos a volver a repasar este periodo. Con el principio del kirchnerismo, la pobreza baja del 54% al 25%. ¿Sí? Es una bajante muy importante en todo el proceso democrático. Ahora, con Cristina termina en un 29%, un poquito más, vuelve a subir en el último periodo. Recordemos que en el 2008 hubo también una crisis internacional muy importante que afectó a la Argentina, lógicamente. Luego de Cristina viene Macri, 2015-2019, y podemos titular la crisis del FMI. Vuelve el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, que nos habíamos sacado con Néstor Kirchner. 2019 nos encontramos con una pobreza ya. Cristina se fue con un 29% de pobreza, vuelve el Fondo Monetario Internacional con Macri y la pobreza empieza a subir a un 35,5%, según Index y tras devaluación del 2018. La inflación anual, 53,8%. El dato clave, deuda externa, 44 millones en deuda externa. Recordemos que partimos de 8.000 millones, 8.000 Isabel Perón, 8.000 millones, a Macri con 44,7 millones. La deuda externa más grande del planeta sin guerra y sin inversiones públicas. Se la chorearon, muchachos. Luego de este desastroso gobierno de Milei, llegó Alberto.
Alberto y Cristina Kirchner. 2019-2023, pandemia de por medio. 2020, COVID. La pobreza sube al 42%. El 2023, bueno, se van sin pena y sin gloria, Alberto y Cristina del gobierno, la pobreza en un 44,7%, la inflación en un 211%, récord desde 1991. Récord la inflación cuando se va Alberto y Cristina, récord desde 1991, no teníamos un 211% de inflación, imparable. Llega Milei, sorpresa electoral, shock, quedan todos petrificados, surgió un tipo que no era de los partidos estructurados y tradicionales de la Argentina, y este muchacho viene a hacer un experimento libertario. Cuando asume y el primer semestre de Milei, la estimación, según todas las fuentes, la pobreza salta al 55 y empieza a escalar del 55,5%, similar al 2001, a la pobreza que teníamos en el 2001. La indigencia, el 17%. Las causas, inflación, más ajuste, tarifazo, caída del consumo, destrucción total, apertura indiscriminada de las importaciones, destrucción de la pequeña y mediana empresa y el desempleo. Tenemos un ciclo recurrente que son cada crisis financiera. En el 99, en el 2001, en el 2008 y en el 2024 dispara la pobreza y la crisis financiera. Siempre disputando la inflación versus el empleo, ¿sí? Y la inflación comiéndose los bolsillos de los trabajadores. O sea, el trabajador siempre perdiendo. En los 80, pobreza e hiperinflación. 2001, 2008, pobreza y desempleo. Todos los datos son cuestionables porque son medidos por el INDEC y la UCA, que son dos entidades que son cuestionadas, pero son usadas como referencia para los políticos. La pobreza estructural en la Argentina no se ha resuelto en 50 años. Y es un fenómeno que en 50 años mantuvimos recetas que se repiten y fallan. 50 años. 50 años, casi una generación, la vida de una persona, permanentemente con la misma receta, retocada para un lado, retocada para el otro, pero sin salirse de la línea procesista que marcó Martínez de Oz. A todo esto hay que sumarle la pérdida de la soberanía en la Argentina, que es un tema polémico si lo hay, que la pérdida de la soberanía es en múltiples áreas, va desde lo económico hasta lo territorial, ¿sí? Es espantoso lo que nos está pasando y lo que nos viene pasando en estos 50 años, desde el 76 para acá. En soberanía económica y financiera, bueno, deuda externa y dependencia del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no somos independientes. La deuda al 2024 estaba en 400 millones. Ahora estamos pidiendo más deuda que la deuda que contrajimos con, ustedes saben, con Mauricio Macri. El préstamo de Mauricio Macri fue un préstamo récord a nivel mundial, con ajuste fiscal. Alberto solamente refinanció con metas de déficit cero y bueno, las consecuencias ya las conocemos. Tenemos un proceso de fuga de capitales permanente. Se fugan de Argentina
Eh, a ver, y presten atención, 400.000 millones de dólares fugados desde 1976. Empresas y ricos de Argentina ponen sus activos en paraísos fiscales. Están en los Panama Papers todos los argentinos que fugaron guita de la Argentina. ¿Saben lo que podríamos haber hecho con 400.000 millones producidos en la Argentina y fugados? Dios mío, la cantidad de viviendas, de nuevos pueblos, con industria, con trabajo, con educación que podríamos haber hecho en lugares geoestratégicos, no lo pudimos hacer porque estos hijos de su madre se fugaron la mitad. A su vez, entregamos la soberanía energética y los recursos naturales. Vaca muerta y se quedó en manos de empresas extranjeras. El 50% de la explotación está en manos de multinacionales, Chevron, Shell, Total, un montón. Las regalías, Argentina recibe solo el 12%, cuando los otros países se quedan con el 40% en los países petroleros, estoy hablando, ¿no? Del petróleo. O sea, a nosotros nos queda el 12% del petróleo que producimos nosotros y en cualquier país petrolero del mundo mínimamente le queda el 40%. Si eso no es entrega, cuénteme en qué es. El litio, nuestro litio. China, Australia y Estados Unidos controlan el 80% de los proyectos de litio en Jujuy. China, Australia y Estados Unidos. 80% del litio argentino controlado por empresas que son de esta nacionalidad. Y se exporta el litio en bruto, sin industrialización local, lo cual no generamos mano de obra. Directamente vienen, extraen y se lo llevan. Pérdida total de la soberanía. La pesca depredadora en el Atlántico Sur. Buques extranjeros, especialmente españoles y chinos, pescan ilegalmente en aguas argentinas. Toneladas de merluza negra en la costa argentina. Encima, más de la mitad eran peces juveniles, lo que representa un daño grave para el ecosistema marino. El barco es del empresario chino Liu Xiyan, radicado en el sur de Argentina hace más de 30 años. ¿Y cuál fue la polémica? Hoy en el país solo 3 empresas tienen permiso para pescar merluza negra. El problema fue que la empresa Prodesur, que es propiedad de Liu Xiyan, no tiene este permiso, pero pescó igual y violó todas las normas de protección. Se llevó 90 toneladas de peces juveniles por no pescar con suficiente profundidad. ¿Cómo lo hicieron? Con la pesca de arrastre, un método que usa grandes redes que atrapan todo lo que está en su camino. ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, hay un gran beneficio económico. La merluza negra es la especie más valiosa del mar argentino. Para que te des una idea, un filet cuesta unos $25 y la carga que descubrieron en el buque Taiyan vale más de $4 millones. ¿Sabes cómo se descubrió todo esto? Un marino del buque subió una foto de las merluzas a las redes sociales y al verla, las 3 empresas con permisos para pescar esta especie denunciaron a Prodesur. Ahora, esta vez nos enteramos, pero ¿cuántos buques Taiyan habrá en el mar argentino sin que lo sepamos? Y lógicamente, todo el pirataje viene y hace lo que quiere nuestro mar porque nosotros no controlamos nuestro mar, porque no tenemos ni con qué controlar nuestro mar. Y se estima. Argentina no ha hecho hasta acá. Todos los años podemos llegar a encontrar entre 500 y 600 barcos en una zona muy reducida que realmente están depredando este ecosistema tan importante de los océanos. Estamos hablando de una zona que está sobre el frente talud, que es realmente uno de los frentes más importantes de los océanos del mundo, que ha sido identificado por su importancia, por su relevancia ecológica y biológica para el mar argentino y para los océanos del mundo, para el Atlántico Sur. Y se estima que tenemos una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales en el saqueo en nuestro Atlántico Sur. Y nosotros, los que vivimos en el norte, ninguno de nosotros
tenemos nutrientes de peces, nutrientes de mar, cuando Argentina tiene una de las costas marítimas y mar más extenso del mundo. No. Ahora, los españoles comen calamares nuestros. Nosotros no sabemos lo que es un calamar en el norte argentino. Los españoles que no tienen calamares, comen calamares argentinos en los restaurantes. A precio vil, porque es robado. Nadie le cobra a los calamares que se afanan de nuestro mar. Entonces, ¿saben las ganancias que tienen esas empresas en España? ¿Saben las ganancias extraordinarias que tienen? Y ya la van procesando, porque son buques fábrica, van procesando el calamar en el mismo buque. Llega listo para ser servido a la mesa. Después, soberanía alimentaria, ni hablemos. La concentración de tierras y los agronegocios, especialmente desde el 90 a esta fecha, menos en Formosa por decisión política, bueno, ha sido espantosa. El 1% de los propietarios controla el 36% de la tierra según el INTA. El 36% del territorio nacional productivo está manejado por un 1% de propietarios. La sojización, la soja transgénica, es el 60% de las exportaciones. El 60% de las exportaciones y concentrado en un 1% de propietarios. La dependencia por importaciones. Argentina importa leche en polvo y trigo, siendo históricamente el granero del mundo. Estamos importando leche en polvo, trigo y ahora esta semana empezaron a entrar tomates. Soberanía territorial y geopolítica. Bueno, ya todos saben, Malvinas, base militar británica OTAN, las Malvinas utilizadas que incluyen en sus propias bases armas nucleares, según denuncias hechas y concretas. Se están llevando el petróleo junto a Malvita, una empresa israelí, y ellos son los que dan el pasaporte, el permiso de pesca a los piratas que vienen a robarnos nuestros peces, nuestras riquezas pesqueras, y tributan en Malvinas. El 50% del presupuesto de Malvinas es gracias a los tributos que pagan los piratas para depredar nuestro mar y nosotros lo vemos pasar. Genial los argentinos, ¿no? La verdad que, bueno. Tenemos una base china en Tierra del Fuego. No vamos, si hablamos de la ocupación territorial y de bases, debemos decir que hay una base de China en Tierra del Fuego, que es una instalación espacial con un observatorio que algunos sospechan que es también de uso militar. Y sí, cualquier observatorio puede ser utilizado para ciencia, para cuestiones militares, para mil cosas. La base china está y fue puesta en el gobierno de Cristina. En soberanía tecnológica y digital, bueno, Google, Meta, Microsoft dominan el mercado digital argentino. Ley de criptomoneda en el 2024 que permite contratos en Bitcoin, pero sin regulación de local. Por eso este muchacho se largó con la estafa de su criptomoneda. Y Cristina te dice que en las escuelas hay que darle a los chicos celulares, computadoras e integrarlos. Bueno, todo esto es inteligencia y desarrollo extranjero. Y la inteligencia artificial y las respuestas que te dan Google, Meta, Microsoft son anglosajonas. Por lo tanto, necesitamos hacer nuestra tecnología criolla, nuestra inteligencia artificial criolla. Y es lo que estamos trabajando junto con la Universidad Internacional de la Comunicación en Venezuela para llegar a fin de año a tener nuestra primera inteligencia artificial criolla que nos dé contenido y les dé a los chicos contenidos en base a nuestros saberes, en base a los saberes del sur global, no del norte global y imperialistas.
bueno, 5 o 6, Huawei, la presión de Estados Unidos para excluir a las empresas chinas del 5G en la Argentina por riesgo de espionaje, etcétera, etcétera, dentro del marco de la guerra comercial que se está viviendo en el mundo, que es impresionante. Una tercera guerra mundial a nivel comercial por ahora. Soberanía cultural la hemos perdido también. Los streaming y contenidos, plataformas como Netflix, Disney, Spotify, dominan el entretenimiento, dominan todo. Ley de cuotas de pantalla no se cumple. La fuga de talentos científicos, artistas, emigran por falta de apoyo estatal, porque se cortaron todo tipo de ayuda, de subsidio, de apoyo a proyectos productivos en esta escala. Entonces, monopolizan las plataformas, los streaming extranjeros, todos los contenidos culturales en la Argentina. En conclusión, Argentina es riquísima en recursos, pero pobre, indigente en soberanía. Ricos en recursos, indigente en soberanía. No tenemos soberanía en nada, absolutamente nada. Después dígame si no hace falta un movimiento soberanista que esclarezca al pueblo sobre todo esto y marque a los enemigos y a los entreguistas con nombre y apellido y tenga un programa para superar todo esto. Se debate si es por corrupción, falta de planificación, presión externa. Esos son los debates que se da en torno a la soberanía. Y sí, hay corrupción, hay falta de planificación, planifican una campaña electoral, están permanentemente planificando la campaña electoral, pero no el país. No hay una planificación del país, del desarrollo nacional. Y lógicamente que hay una presión externa porque estamos rodeados por todos los imperios que nos quieren devorar y presionan como pueden para devorar. Nos ponen a Noruega a veces como ejemplo. Noruega, vaca muerta. Noruega nacionalizaron el petróleo y hay regalías del petróleo para los ciudadanos. Y crearon un fondo soberano que el pueblo coparticipa de las riquezas del petróleo en Noruega. Nosotros, la Argentina de pedo, se queda con el 12% de las ganancias. Nada. Romper con la dependencia estructural, que quiere decir liberación nacional, implicaría para la Argentina desarmar todos los mecanismos económicos, políticos y sociales que perpetúan la subordinación a los poderes extranjeros financieros, los mercados globales, a los organismos financieros internacionales y a todo lo que nos está ahogando porque nos dejamos ahogar. No es solo cambiar un gobierno, sino que acá se trata de una transformación profunda del modelo productivo, financiero y geopolítico. Para eso hace falta una revolución nacionalista. Y con esta partidocracia, que ha sido cómplice de la continuidad de Martínez de Oz hasta aquí, no la vamos a lograr. En estas próximas elecciones vamos a ir a votar. Vamos a votar al mal menor, pero no vamos a hacer la transformación. Y para hacer la transformación que nos genere romper con la dependencia estructural, que nos lleve a romper con la pobreza estructural, necesitamos nacionalizar las neuronas primero. Y para eso estamos formando formadores para nacionalizar neuronas. Una vez que tengamos en todo el país formadores de nacionalización de neuronas, podemos esclarecer al pueblo de quién es el amigo y quién es el enemigo, quién defiende la patria y quién la entrega. Que hoy está todo mezclado y nadie sabe, porque el peronismo, queridos compañeros, el peronismo nacional ha sido totalmente colonizado
y comprado por estos poderes extranjeros que se están adueñando a la Argentina. ¿Qué significa dependencia estructural? Y bueno, es la inserción subordinada de Argentina en el sistema capitalista global, donde nosotros exportamos soja, litio, petróleo, sin industrializarla, importamos bienes de alto valor, tecnología, maquinaria y medicamentos que podríamos estar haciéndolo nosotros, lo importamos, y reprimimos el mercado interno, con los ajustes para pagar al Fondo Monetario Internacional una deuda que se robaron. Argentina es el tercer exportador mundial de soja, pero importamos aceite de soja. Exportamos, somos el tercer exportador de soja e importamos aceite de soja y biodiesel. Bueno, ahí te quedó claro el ejemplo de que no hay ningún tipo de planificación, y esto es la planificación de la entrega y toda la política, en su mayoría, la partidocracia, trabajando en ese lineamiento de entrega. Habría 5 ejes claves para romper todo esto. Eso es industrialización y sustitución de las importaciones. Tenemos que industrializar y sustituir. O sea, si vos exportás soja, ¿cómo puede ser que no industrialices la soja aquí y lo conviertas en aceite, en lugar de importar aceite? ¿Para qué vamos a importar aceite si nosotros producimos la soja? Demos la industrialización a la soja y ya no tenemos que importar aceite. Pero no, seguimos en eso, seguimos con la tontera del cuero, cuando se mandaba cuero a Europa y comprábamos zapatos europeos con nuestro cuero. Seguimos en la misma. Hay que nacionalizar neuronas y nacionalizar los sectores estratégicos de la economía. La energía no puede estar en manos. Nosotros, Formosa, somos una provincia electrodependiente, no puede estar en manos extranjeras. Bueno, la energía está en manos extranjeras, con nombres argentinos, pero en manos extranjeras. La batería de litio. No podemos seguir exportando roca de litio. Si vamos a exportar, exportemos baterías, ¿no? Impulsar la industria con valor agregado. Nacionalizar todos los sectores, la minería, la pesca, y control estatal y cooperativo de todos estos sectores estratégicos. Nosotros debemos tener aranceles a importaciones suntuarias, o sea, un iPhone no puede entrar libremente a la Argentina. Miren lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, ¿no? Y después, subsidio y ayuda a las pymes tecnológicas argentinas para que puedan hacer el iPhone argentino. ¿Por qué tenemos que traer un iPhone de afuera si nosotros tenemos la capacidad para construir iPhone? Nuestro iPhone criollo. Ahora, lógicamente que vamos a tener obstáculos, que los lobbies de multinacionales y la falta de financiamiento van a estar siempre presentes, siempre y cuando no tengamos un gobierno de tinte soberanista. Entonces, lo que nosotros pretendemos es ir hacia un gobierno soberanista 100%, donde provoquemos una reforma financiera y monetaria, donde auditemos y renegociemos la deuda externa, como lo hizo Ecuador en el 2008. No podemos pagar porque sí una deuda que se la robaron. Entonces, si auditamos y demostramos que la robaron, lo que la robaron tienen que poner la guita e ir presos y renegociar el resto bajo nuestros términos. Esto es lo que podemos pagar. No al no pago, no al no pago de la deuda, sino a, ya veremos cómo lo vamos a pagar, nos vamos a sentar y vamos a discutir, pero debemos auditar. El control de cambios estrictos, evitar la fuga de capitales. Basta de fuga. Crear nuestra moneda soberana, con un sistema de pagos incluso regionales, como sucede con el Sucre o en el ALBA. Y bueno, ¿tendremos obstáculos? Lógicamente que tendremos obstáculos. Las presiones del Fondo Monetario Internacional
tratarán de sancionarnos. Y, y, y bueno, y nos pondrán sanciones por todos lados. Y mira Venezuela, que sanciona a Estados Unidos y sus socios, los anglosionistas, y tener los BRICS. Y ahora, con este cierre de Estados Unidos, los BRICS se van a fortalecer. Y tenemos que ir a la soberanía alimentaria, muchachos. Soberanía alimentaria y de tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una reforma agraria. Limitar los latifundios, redistribuir las tierras a cooperativas agrícolas, que ¿qué quiere decir cooperativa? No una sola cooperativa, sino todo, con vivienda, con casa, un pueblo cooperativo, pueblos cooperativos, trabajando ahí, desconcentrando villas como la 31 y llevando a trabajar en lugares geoestratégicos del país a través de una reforma agraria y recuperando las tierras que han sido vendidas legalmente por el Estatuto Legal del Coloniaje. La Constitución Nacional permite. Por eso decimos que lo primero que haría un gobierno soberanista de llegar al gobierno y a la toma del poder, que son dos cosas diferentes, es una nueva constitución, donde toda la tierra, desde Jujuy a la Antártida, es de patrimonio nacional. Lo privado puede estar por arriba, pero la tierra siempre del Estado Nacional y lo que hay abajo del Estado Nacional. Promover alimentos para el mercado interno. Tenemos que promover nuestra agricultura familiar y la agricultura, ir hacia la agricultura limpia, sin agrotóxicos, a la agroecología. ¿Que vamos a tener resistencia? Y sí, la mesa de enlace, los agronegocios, todo eso, pero lo vamos a hacer frente, esclareciendo al pueblo y nacionalizando neuronas. Entonces ahí sí puedes hacerle frente porque tenés un pueblo que te apoya y te banca. Y tenemos que ir hacia integración regional, fortalecer lo que queda del Mercosur y si es posible con una moneda en común, alianzas con países no alineados, con China para la tecnología, pero sin caer en la dependencia, ir a los BRICS, primera medida, a los BRICS directos. Obstáculos que vamos a tener en todo eso, y sí, siempre va a haber obstáculos, muchachos. Y divergencias políticas en la región, con Brasil, con Lula, puede haber, pero se resuelve sentándose en una mesa de igual a igual y soberanamente. En educación y tecnología tenemos que hacer, pero una inversión masiva en ciencia, porque tenemos un retraso tecnológico y científico enorme. ¿Por qué? Porque se le ha sacado el financiamiento. Nosotros estábamos mandando satélites a ARSAT y ahora estamos dependiendo de los satélites extranjeros de este muchacho, no me sale ahora el nombre, del dueño de X. No, no. Los software. Nosotros podemos estar fabricando nuestros propios software, pero para eso tenemos que evitar la fuga de cerebro y la falta de presupuesto. Acá sobra el presupuesto. Si nosotros controlamos solamente la evasión fiscal, nos sobra presupuesto para ciencia y para las industrias tecnológicas. Y tenemos ejemplos históricos para poder decir que se puede hacer, porque Perón del 46 al 55 industrializó con llame autos, aviones. Nosotros construíamos nuestra propia Hilux para el campo, que es el rastrojero, lo que fue en su momento el rastrojero. Lo podríamos estar haciendo hoy tranquilamente, con nuestras fabricaciones militares. Pero bueno, tenemos que ir hacia una planificación estatal con mercado. Tenemos que nacionalizar el petróleo. Tenemos que hacer muchísimas tareas.
Pero no la podemos hacer porque cada vez que empezamos a pensar, llega una elección, se empiezan todos a meter en la pelea de la pellera, la interna, de todo esto, y no se resuelve. Ya nos pasaron 50 años, muchachos. Y hoy vivimos en una Argentina inviable. Y es intolerable que la Argentina sea inviable. Tenemos una población que encima ha caído en su natalidad cuando necesitamos más cantidad de argentinos produciendo, trabajando, viviendo dignamente, nadie por debajo de una línea de vida. La Argentina es intolerable que haya una persona debajo de la línea de vida. Entonces, bueno, tenemos que una tarea enorme por delante y entender que el libertarismo, los libertarios, es una ideología solo para los ricos, solo para los ricos. No puede haber pobres o gente trabajadora que vote a los libertarios. El libertarismo es solo para ricos. Eh, y está la prueba, ¿no? Está la prueba de que ganaron en un año, quedó claro que gobiernan solo para los ricos, que son solo los que ganaron protagonismo en todo este proceso libertario. Nosotros somos los que pagamos el ajuste fiscal, la flexibilización laboral, que todo esto beneficia a los más poderosos y perjudica a los trabajadores. Simple. Ha quedado perfectamente demostrado, por lo tanto, no se puede votar libertarios en la Argentina. Ajuste y pobreza. Modelo libertario. Las políticas de recorte al gasto público que aplicó Milei con su DNU de diciembre golpean primero a los sectores más vulnerables, lógicamente, con los tarifazos, el corte de los subsidios, la caída del consumo. Bueno, los planes de shock siempre en la Argentina aumentaron la pobreza en el corto plazo, Menem en los 90, Macri en el 2018, por ejemplo. Y después plantean la desregulación laboral. Los libertarios proponen reformas para reducir las indemnizaciones, que te echen como un perro y facilitar todo tipo de despido, argumentando que así se crea empleo. ¿Sí? Despidiendo se crea empleo. Bueno, qué sé yo. Ellos le llaman la uberización de empleo. Sos libre, ahora ya sos libre, no sos esclavo de tu trabajo, genera tu propio trabajo. Bueno, eliminar retenciones a exportaciones, soja, minerías o impuestos a las ganancias favorece a los sectores concentrados. La dolarización sin reservas es un negocio para los bancos y acreedores externos y un riesgo terrible para el ahorro popular. Los libertarios te dicen la pobreza genera estatismo y la pobreza genera el estatismo. Para los libertarios la inflación y la crisis son culpa del exceso del gasto público. Y entonces regulaciones y emisión monetaria, todo eso genera pobreza y déficit. Entonces la solución es destruir el Estado para que los mercados reasignen recursos eficientes, te dicen ellos. Los pobres sufren inflación, te dice Milei. Claro, lógicamente, pero la inflación, ¿quién la genera? ¿Cómo se genera? Ahora, tenemos que salir de este sistema, tenemos que entender que los libertarios, en este caso que están en el gobierno, son un caballo de Troya del poder económico y financiero global en la Argentina para quedarse con todo, como se lo están quedando. Frente a todo esto, tenemos que resistir y armar el movimiento de resistencia, un movimiento soberanista. No importa de dónde vengas, no importa si militas en el Partido Comunista o en el Partido Federal no sé cuánto, no importa si sos peronista o radical, acá no importa. Acá importa si vos estás a favor de desarmar este aparato del coloniaje que nos trajo 50 años hasta acá y volver a un país industrialista, a un modelo nacional, a un proyecto nacional.
a defender nuestros intereses, no los intereses de las corporaciones, las fundaciones y el poder financiero internacional que se está quedando con todo. ¿Estás con la patria y la defensa de la soberanía o estás con la antipatria y la entrega? Así se divide la cosa, y es la única grieta que hay. Si estás de acuerdo que tenemos que recuperar todo esto, venite a militar al movimiento soberanista argentino que nace desde abajo y desde el norte. Si estás a favor de todo esto, bueno, continúa con más de lo mismo. La pecera no tiene solución. Por más que hablen bonito o en el discurso lo hagan, no tienen solución, porque no tienen propuestas de transformación radical. Perón, en el 45, hizo una revolución en paz. Nosotros planteamos hacer la segunda revolución en paz en la Argentina, una revolución soberanista que nos lleve a ganar el gobierno y la toma del poder. El poder en la Argentina tiene que quedar acá, porque Argentina es nuestra casa y en nuestra casa mandamos nosotros. Nadie de afuera puede venir a decir qué hacemos nosotros en nuestra casa, cómo educamos a nuestros hijos, qué comemos o no comemos, qué hacemos con nuestro jardín, con nuestras plantas, con nuestra naturaleza. No, no lo permitimos. Somos soberanistas. ¿Y vos? Espero que te haya servido este video. Déjame tus comentarios abajo, suscríbete al canal. Soy Alejandro Krivitsky, hago periodismo patriótico, me dedico a nacionalizar neuronas argentinas y a construir el movimiento soberanista en la República Argentina. Hasta un próximo video.